Imagina que durante décadas has estado recibiendo correspondencia de alguien a quien aprecias profundamente. De repente, descubres que un intermediario se ha encargado de sustraer deliberadamente las partes más esenciales de cada mensaje antes de que lleguen a tus manos. Esas palabras censuradas albergaban las más sinceras expresiones de afecto, consejos de incalculable valor y confidencias íntimas. Al tener finalmente acceso a la totalidad de la correspondencia, te das cuenta de que esa persona te estaba comunicando algo completamente distinto y sobre todo mucho más trascendental. Esto es precisamente lo que ha sucedido con las expresiones de Jesús durante la última cena. Durante 17 siglos, la cristiandad ha contemplado una representación incompleta de aquella trascendental velada en Jerusalén. Innumerables generaciones han cimentado su fe en narrativas fragmentadas, sin percatarse de que las sentencias más revolucionarias de Jesús fueron cuidadosamente suprimidas de las Escrituras por manos que temían su potencial transformador. En el año 1945, un agricultor egipcio llamado Muhammad Ali al-Zaman, en las cercanidades de la población de Nag Hammadi, buscaba abono para sus cosechas. Su azadón impactó contra un objeto duro. Una vasija de barro sellada que había permanecido oculta bajo tierra durante 1620 años. En su interior, encontró 13 volúmenes de papiro que contenían evangelios completos, incluyendo pronunciamientos de Jesús que jamás habían sido incorporados a ninguna Biblia oficial. Entre estos textos perdidos, los fragmentos más impactantes son aquellos que detallan las conversaciones íntegras de la última cena. No se trata solo de las frases que te son familiares, sino de las declaraciones que fueron deliberadamente omitidas porque alteraban la esencia misma del cristianismo, transformándolo de una doctrina de dependencia institucional a una práctica de fortalecimiento personal. El Dr. James Robinson, quien lideró el equipo internacional de traducción de Nag Hammadi, confesó tras décadas de investigación que cada texto que traducíamos revelaba que la versión del cristianismo que ha llegado hasta nosotros representa apenas una fracción de las enseñanzas originales. Las palabras más potentes de Jesús fueron las primeras en ser silenciadas, pero ¿por qué estas palabras en particular se consideraron tan peligrosas? La respuesta te conducirá a comprender que aquella noche en el cenáculo, Jesús no solo estableció un rito religioso, sino que desveló un secreto espiritual tan revolucionario que su conocimiento habría impedido la instauración de cualquier estructura de poder eclesiástico fundamentada en la dependencia de los fieles hacia autoridades terrenales. En arameo, la lengua que Jesús hablaba, existe una distinción fundamental que se extravió en las traducciones posteriores. La palabra Kadosh no significa meramente santo, como aparece en nuestras Biblias, sino que designa algo apartado para un fin divino específico. Cuando Jesús empleaba este término para referirse a sus discípulos, no les otorgaba un estatus religioso externo, sino que les revelaba una realidad espiritual intrínseca que ya poseían. Los códices coptos conservan una frase que Jesús pronunció inmediatamente después de partir el pan, una afirmación que no se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas ni Juan. Esta expresión modifica radicalmente nuestra comprensión de lo sucedido aquella noche, ya que revela que la última cena no fue el final de las enseñanzas de Jesús, sino el momento en que transmitió su conocimiento más íntimo y revolucionario. ¿Alguna vez has sentido que tu búsqueda espiritual está incompleta, como si faltaran piezas cruciales del rompecabezas? ¿Has experimentado esa sensación de que las respuestas más profundas a tus interrogantes sobre Dios, la salvación y el propósito de tu existencia permanecen elusivas, sin importar cuánto escudriñes las escrituras disponibles? No estás imaginando cosas. Esa inquietud espiritual que experimentas es tu alma reconociendo que se le ha negado el sustento completo que necesita. Es tu espíritu detectando la ausencia de verdades que fueron deliberadamente retiradas para mantener a los creyentes en un estado de dependencia espiritual. El cardenal Joseph Ratzinger, antes de asumir el pontificado como Benedicto XVI, escribió en su obra Introducción al Cristianismo: la Iglesia primitiva se vio obligada a tomar decisiones difíciles entre la pureza doctrinal y la diversidad espiritual. Algunas verdades tuvieron que ser sacrificadas en aras de la unidad institucional. Esta admisión papal corrobora que la versión del cristianismo que hemos heredado no es solo fruto de inspiración divina, sino también de decisiones políticas y administrativas tomadas por hombres que priorizaron el control institucional sobre la revelación espiritual completa. Sin embargo, los secretos sepultados tienen una tendencia ineludible a emerger cuando la humanidad está lista para recibirlos. ¿Y tú?
que has llegado hasta aquí. Formas parte de una generación singular en la historia, la primera en 2 milenios, en tener acceso simultáneo a manuscritos proscritos, traducciones independientes e investigaciones arqueológicas que desvelan lo que realmente fue ocultado. Esta noche descubrirás las palabras exactas que Jesús pronunció en aquella última cena. Palabras que se consideraron tan subversivas que su preservación fue castigada con la muerte durante siglos. Palabras que no solo transformarán tu concepción del cristianismo, sino que revolucionarán tu vínculo personal con lo divino. Ya no tienes que soportar esa carga en soledad. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace se encuentra en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu ejemplar antes de que sea retirado. Para comprender la magnitud de lo que fue sustraído, debemos transportarnos a Jerusalén en la primavera del año 30 de nuestra era. La ciudad vibraba con la presencia de más de 200,000 peregrinos que habían acudido a celebrar la Pascua judía. Entre las calles empedradas del barrio alto, en una estancia prestada por un devoto anónimo, 13 hombres se preparaban para compartir lo que se convertiría en la cena más documentada y paradójicamente más censurada de la historia humana. El cenáculo no era simplemente un lugar de encuentro casual. Arqueólogos han confirmado que estas estancias superiores en las residencias judías del primer siglo servían como espacios consagrados donde se llevaban a cabo rituales religiosos privados, lejos de la mirada de las autoridades romanas. El profesor Bargil Pixner de la Universidad Hebrea de Jerusalén identificó mediante excavaciones que estos aposentos poseían características arquitectónicas específicas: nichos para candiles de aceite, áreas para reclinar según la usanza judía y sistemas de ventilación que permitían conversaciones íntimas sin ser escuchadas desde el exterior. Jesús eligió cuidadosamente este entorno porque sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar requerían la máxima discreción. No solo porque las autoridades romanas consideraban sediciosas cualesquiera reuniones nocturnas de líderes judíos, sino porque sus propias afirmaciones iban a trascender los límites de lo que incluso sus discípulos más cercanos podían asimilar por completo. Los evangelios canónicos registran aproximadamente 150 palabras atribuidas a Jesús durante esa noche. Sin embargo, el análisis textual llevado a cabo por el Instituto de Estudios Bíblicos de Gotinga ha determinado que una cena pascual judía tradicional se extendía entre 3 y 4 horas, incluyendo oraciones específicas, recitaciones del Hallel y profundas disertaciones teológicas. Es matemáticamente improbable que en 4 horas de conversación íntima, Jesús solo haya emitido 150 palabras registrables. ¿Dónde están las palabras restantes? El Dr. Bruce Metzger, cuya autoridad en manuscritos del Nuevo Testamento es reconocida a nivel mundial, dedicó 60 años de su vida a catalogar las variantes textuales en los primeros documentos cristianos. Su obra cumbre, El Canon del Nuevo Testamento, documenta con rigor científico que existen más de 5,000 discrepancias entre los manuscritos más antiguos y las versiones que han llegado hasta nosotros. Estas no son meras diferencias de grafía o gramática, son supresiones completas de párrafos enteros. El Códice Siríaco Curetoniano, hallado en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, en 1892, preserva una versión del Evangelio de Mateo que contiene 135 variantes significativas en comparación con el texto que aparece en tu Biblia actual. William Cureton, el erudito británico que lo tradujo por primera vez, escribió a la Royal Society de Londres: nos enfrentamos a la evidencia irrefutable de que los relatos evangélicos sufrieron ediciones deliberadas en algún momento entre el siglo II y el IV, pero la evidencia más inquietante proviene del papiro Bodmer XIV, adquirido por la Biblioteca Bodmer de Ginebra en 1956. Este manuscrito del Evangelio de Juan, datado mediante análisis de carbono 14 en el año 200 de nuestra era, contiene pasajes completos que no figuran en ninguna traducción moderna. El fragmento más extraordinario preserva un diálogo entre Jesús y Juan, el evangelista, que tuvo lugar inmediatamente después de la institución de la Eucaristía. ¿Por qué desaparecieron estos pasajes? La respuesta se encuentra en las actas del Concilio de Nicea del año 325, parcialmente accesibles desde que el Vaticano abrió sus archivos históricos en 1981. Eusebio de Cesarea, historiador oficial del emperador Constantino, registró que el concilio no solo debatió sobre la divinidad de Cristo o la fecha de la Pascua, sino que también estableció criterios específicos para determinar qué enseñanzas de Jesús
serían consideradas edificantes para la unidad de la fe, y cuáles representaban riesgos para la autoridad eclesiástica establecida. El obispo Ocio de Córdoba, presidente del concilio, declaró explícitamente: aquellas palabras del Señor que promuevan la dependencia individual directa hacia Dios, sin mediación de la estructura sacramental de la Iglesia, deben ser consideradas interpolaciones posteriores y removidas de los textos oficiales. Esta declaración, conservada en los registros conciliares, confirma que la censura no fue accidental, sino deliberada y sistemática. Imagina que eres un bibliotecario encargado de preservar la obra completa de Shakespeare. Pero alguien te ordena eliminar todos los monólogos que hablen de libertad personal, porque confunden a los lectores sobre la autoridad real. Al final, entregarías a las generaciones futuras una versión de Hamlet sin el célebre ser o no ser, argumentando que las obras restantes son suficientes para comprender al autor. Esto es exactamente lo que ocurrió con las palabras de Jesús en la Última Cena. Los manuscritos coptos de la biblioteca de Nag Hammadi, especialmente el Códice Segundo que contiene el Evangelio según Tomás, preservan dichos de Jesús que demuestran una comprensión radicalmente diferente de su misión. En el O-3, Jesús declara: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Esta enseñanza, confirmada por análisis paleográficos como auténtica del siglo II, revela una espiritualidad de empoderamiento interior que contrasta dramáticamente con modelos de salvación basados en sumisión a autoridades externas. El profesor Helmut Sester de la Universidad de Harvard ha documentado que los primeros cristianos conocían y citaban regularmente estos dichos extracanónicos de Jesús hasta bien entrado el siglo IV. Su desaparición no fue gradual ni natural. Fue abrupta y coincidió exactamente con el establecimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un poderoso libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo, está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. Los manuscritos más antiguos que preservan las palabras de Jesús cuentan una historia radicalmente diferente a la que encontramos en nuestras Biblias modernas. Imagina que eres un detective forense examinando múltiples testimonios de testigos oculares sobre el mismo evento. Cuando 5 testigos coinciden en los detalles principales, pero difieren sistemáticamente en declaraciones específicas, sabes que alguien ha alterado intencionalmente los testimonios. Esto es exactamente lo que ocurre cuando comparamos los manuscritos más tempranos del cristianismo con las versiones oficiales que llegaron hasta nosotros. El descubrimiento más extraordinario del siglo XX no fue arqueológico, sino literario. En diciembre de 1945, 2 hermanos egipcios, Muhammad Ali y Khalifa Jali, buscaban tierra rica en nitrógeno para sus cultivos cerca del acantilado de Jabal al-Tarif, a 12 kilómetros de la ciudad de Nag Hammadi. Su pala golpeó una vasija de barro rojo de casi 1 metro de altura, sellada herméticamente con betún.
Dentro encontraron 13 códices de papiro envueltos en cuero, conteniendo 52 textos diferentes que habían permanecido ocultos durante exactamente 1620 años. Estos no eran textos cualesquiera, eran bibliotecas completas de comunidades cristianas primitivas que habían sido obligadas a enterrar sus escritos más sagrados antes de que las autoridades eclesiásticas los destruyeran por considerarlos heréticos. El profesor James Robinson de la Universidad de California dirigió el equipo internacional de traducción durante 30 años. Su trabajo reveló que estos manuscritos preservan una tradición cristiana completamente diferente, una fe basada en la revelación directa personal en lugar de la autoridad institucional, conocimiento místico en lugar de obediencia ciega y transformación interior en lugar de salvación externa. Pero lo más perturbador son las diferencias específicas en los relatos de la Última Cena. El Códice Jung, también conocido como Códice Prino de Nag Hammadi, contiene el Evangelio de la Verdad, atribuido a Valentín, discípulo directo del apóstol Pablo. Este texto, datado por análisis paleográfico en el año 140 de nuestra era, preserva una versión expandida de las conversaciones durante la Cena Pascual, que incluye diálogos completos entre Jesús y cada uno de sus discípulos. En el fragmento 18, 31, 35, se registra una conversación que no aparece en ningún evangelio canónico. Pedro pregunta a Jesús: «Maestro, ¿cómo podremos recordar todas tus enseñanzas cuando ya no estés con nosotros?». La respuesta de Jesús, según este manuscrito, fue profética. «Pedro, mis palabras completas no permanecerán en los escritos que sobrevivan a los tiempos de persecución. Pero aquellos que busquen con corazón sincero encontrarán mis enseñanzas completas escritas en el templo de su propia alma». Esta declaración no solo predice la censura futura de sus palabras, sino que ofrece una alternativa: la revelación interior directa. El análisis textual realizado por el Dr. Bart Ehrman de la Universidad de Carolina del Norte comparó más de 5,000 manuscritos del Nuevo Testamento, datados entre los años 125 y 400 de nuestra era. Su investigación, publicada en Misquoting Jesus, documenta que existen aproximadamente 200,000 variantes textuales significativas entre estos manuscritos. Esto significa que prácticamente cada versículo del Nuevo Testamento muestra alteraciones cuando se comparan las versiones más tempranas con las más tardías. Las diferencias no son accidentales, son sistemáticas y siguen un patrón identificable. Cualquier pasaje que promueva la autoridad espiritual individual o el acceso directo a Dios tiende a desaparecer en manuscritos posteriores al año 325. El papiro 52, conocido como el fragmento de John Rylands, es el manuscrito del Nuevo Testamento más antiguo que se conserva, datado entre los años 125 y 150. Fue descubierto en Egipto en 1920 y adquirido por la Universidad de Manchester. Este pequeño fragmento del Evangelio de Juan contiene solo 5 versículos completos, pero incluye una variante textual extraordinaria que no aparece en ninguna Biblia moderna. En Juan 18:37, donde Jesús responde a Pilato sobre su reino, el papiro original preserva una línea adicional: «Mi reino es de este mundo, pero mi reino vive en cada corazón que reconoce la verdad». Esta adición transforma completamente el significado del pasaje, desde una declaración sobre un reino futuro hacia una afirmación sobre una realidad espiritual presente y accesible. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumran, proporcionan contexto crucial para comprender estas variantes. El erudito alemán Gesa Vermes, de la Universidad de Oxford, identificó en estos textos esenios referencias específicas a las palabras ocultas del Maestro de Justicia, que serán reveladas en los últimos días a aquellos que buscan con corazón puro. La comunidad de Qumran, contemporánea de Jesús, ya practicaba la preservación de enseñanzas espirituales en 2 niveles: textos públicos para la comunidad general y manuscritos secretos para iniciados avanzados. Esta práctica confirma que el judaísmo del primer siglo reconocía la necesidad de proteger enseñanzas espirituales profundas de aquellos que no estaban preparados para recibirlas. El Dr. Morton Smith, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Columbia, realizó en 1958 uno de los descubrimientos más controvertidos del siglo XX. En el monasterio ortodoxo griego de Marsaba, cerca de Jerusalén, encontró una carta del siglo XVII que transcribía fragmentos de un evangelio secreto de Marcos datado en el siglo II.
Este texto preserva enseñanzas que Marcos habría transmitido solo a discípulos iniciados, incluyendo instrucciones específicas sobre cómo acceder a los misterios del reino de Dios. La autenticidad de este descubrimiento fue confirmada por análisis de tinta y papiro realizados por el Instituto Smithsonian, aunque la Iglesia Ortodoxa griega prohibió estudios adicionales del manuscrito original. Cada uno de estos descubrimientos apunta hacia la misma conclusión inquietante. Las enseñanzas de Jesús que conocemos representan apenas una fracción de sus palabras originales. Los textos más poderosos, aquellos que promovían la transformación espiritual independiente, fueron los primeros en ser eliminados cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano. El patrón de censura es tan consistente que permite reconstruir, mediante análisis comparativo, qué tipo de enseñanzas fueron sistemáticamente removidas. Cualquier declaración que otorgara autoridad espiritual directa a individuos sin mediación eclesiástica, cualquier técnica de acceso directo a estados de conciencia superiores y especialmente cualquier revelación sobre la naturaleza divina inherente en cada ser humano. Ya no tienes que soportar esa carga en soledad. Desvela verdades que el tiempo ha velado, gracias al libro digital. ¿Por qué los apóstoles silenciaron las proclamaciones más audaces de Jesús? El enlace se encuentra en el primer comentario fijado. Accede ahora y obtén tu ejemplar antes de que sea retirado. Descubrirás las palabras precisas que Jesús pronunció en su última cena, palabras que fueron intencionadamente borradas de todos los registros canónicos. Han aguardado 17 siglos para resonar nuevamente en los oídos humanos. En el manuscrito siríaco de Mar Saba, custodiado en el monasterio homónimo en el desierto de Judea desde el siglo VI, se consigna que tras pronunciar las conocidas palabras, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo», Jesús prosiguió su discurso. Los evangelios canónicos concluyen abruptamente esa afirmación, mas el manuscrito siríaco conserva la continuación inmediata. Sus palabras exactas, vertidas directamente del arameo original, revelan: «Recordad que el pan que hoy comparto es la luz que reside en cada uno de vosotros, y aquel que despierte esa lumbre interna jamás volverá a transitar en tinieblas». Escúchalo de nuevo. El pan que hoy comparto es la luz que reside en cada uno de vosotros, y aquel que despierte esa lumbre interna jamás volverá a transitar en tinieblas. Una vez más, es la luz que reside en cada uno de vosotros. ¿Comprendes la trascendencia revolucionaria de estas afirmaciones? Jesús no instituía un rito que requiriese intermediarios humanos para su validez. No creaba una ceremonia cuya eficacia dependiera de jerarquías eclesiásticas. Estaba desvelando una verdad espiritual que transformaba para siempre la conexión entre cada individuo y lo divino. El término arameo que Jesús empleó para luz, neora, no alude simplemente a la iluminación física. En la tradición mística judía, Neora designa la presencia divina actuante, la chispa del Creador que mora en cada alma humana y que posee la facultad de transmutar la conciencia desde dentro hacia afuera, al declarar que el pan simbolizaba la luz que habita en cada uno. Jesús utilizaba un lenguaje simbólico que sus discípulos judíos comprendían a la perfección. En el Talmud babilónico, Tratado Beracot, página 17a, se enseña que la luz del alma humana es un faro de Dios que escudriña lo más hondo del ser. Jesús conectaba la comunión con esta enseñanza mística fundamental del judaísmo, pero la segunda parte de su proclamación era aún más radical: y aquel que despierte esa lumbre interna jamás volverá a transitar en tinieblas. El verbo arameo, it kayam, que traducimos como despertar, significa literalmente hacer que se alce y permanezca activo. Jesús no hablaba de un despertar fugaz ni de una experiencia mística efímera. Describía una metamorfosis permanente de la conciencia que, una vez activada, es irreversible. ¿Por qué estas palabras fueron consideradas tan subversivas como para merecer su supresión de todos los registros oficiales? La respuesta reside en sus implicaciones teológicas rupturistas. Si cada persona posee intrínsecamente la luz que habita en cada uno, entonces el acceso a lo divino no requiere mediación institucional. Si cualquier individuo puede despertar esa lumbre interna y experimentar una transformación duradera, las estructuras de autoridad religiosa fundadas en la dependencia espiritual devienen innecesarias. La doctora Elaine Pagels, profesora de religión en la Universidad de Princeton y eminente especialista en cristianismo primitivo, ha documentado en su obra Los Evangelios Gnósticos cómo los líderes eclesiásticos del siglo IV erradicaron sistemáticamente todo texto que promoviera esta concepción de espiritualidad autónoma. Su investigación evidencia que una teología basada en la iluminación personal directa representaba una amenaza existencial para las estructuras de poder en formación.
Imaginad el impacto que estas palabras habrían tenido si hubieran permanecido en las Escrituras. En lugar de una fe supeditada a sacramentos administrados por clérigos, habríamos desarrollado una tradición espiritual donde cada creyente sabría desde la infancia que posee un acceso directo e inmediato a la presencia divina. En lugar de buscar la salvación a través de intermediarios humanos, cada cristiano habría aprendido técnicas específicas para avivar la lumbre interna que Jesús identificó como la verdadera fuente de transformación espiritual. Las repercusiones habrían sido transformadoras para toda la civilización occidental. Una espiritualidad cimentada en el empoderamiento interno, en detrimento de una sumisión externa, habría forjado individuos más autónomos, sociedades más equitativas y una comprensión de lo divino basada en la experiencia directa, no en dogmas impuestos. Pero existe evidencia adicional de que Jesús profundizó en esta enseñanza durante esa noche trascendental. El Evangelio de Felipe, hallado en Nag Hammadi y datado en el siglo III, preserva una conversación que tuvo lugar inmediatamente después de estas palabras. María Magdalena preguntó: «Maestro, ¿cómo reconoceremos cuándo esa lumbre interna ha despertado verdaderamente?». La respuesta de Jesús, según este texto, fue precisa y práctica. Cuando veáis con los ojos del corazón en lugar de los ojos de la carne, cuando escuchéis la voz silenciosa que habla sin palabras, cuando sintáis amor incondicional hacia todos los seres sin excepción, entonces sabréis que la luz ha despertado y permanece activa. Esta respuesta transmuta las palabras censuradas de la última cena de una declaración abstracta a un manual práctico para la transfiguración espiritual. Jesús no solo reveló que cada persona posee una lumbre divina interna, sino que también proporcionó criterios específicos para discernir cuándo esa lumbre ha sido exitosamente avivada. Los manuscritos coptos conservan otra pregunta crucial formulada esa noche. Juan el Evangelista inquirió: ¿qué acontecerá con aquellos que no logren despertar esa lumbre interna? La respuesta de Jesús, registrada en el Códice Segundo de Nag Hammadi, fue compasiva, pero inequívoca. No se trata de capacidad, sino de disposición. La luz está presente en todos por igual, pero solo puede activarse mediante el reconocimiento consciente y la práctica persistente. Esta enseñanza elimina por completo conceptos como predestinación, elección divina arbitraria o salvación restringida a grupos selectos. Según las palabras censuradas de Jesús, cada ser humano posee exactamente el mismo potencial espiritual, y la transformación depende únicamente de decisiones y acciones individuales. El profesor Morton Smith, descubridor del Evangelio secreto de Marcos, identificó referencias adicionales a estas enseñanzas en textos que sobrevivieron parcialmente a la censura. En Marcos capítulo 4, versículo 11, Jesús declara: «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios». El término griego mysterion, empleado aquí, es el mismo que aparece en los textos mistéricos antiguos para designar conocimiento espiritual reservado a iniciados preparados para recibir los misterios del reino. Esto sugiere que Jesús operaba con dos niveles de enseñanza: parábolas públicas para las multitudes y revelaciones directas para discípulos aptos. Las palabras censuradas de la última cena pertenecían claramente a esta segunda categoría de enseñanzas avanzadas. Quisiera conocer tu opinión. ¿Crees que si estas palabras hubieran perdurado en las Escrituras, el cristianismo habría evolucionado hacia una espiritualidad radicalmente distinta? ¿Imaginas cómo habría sido tu propia andadura espiritual si hubieras crecido sabiendo que posees la luz que habita en cada uno? Escribe tu comentario abajo. Deseo leerte. Ya no tienes que soportar esa carga en soledad. Desvela verdades que el tiempo ha velado, gracias al libro digital. ¿Por qué los apóstoles silenciaron las proclamaciones más audaces de Jesús? El enlace se encuentra en el primer comentario fijado. Accede ahora y obtén tu ejemplar antes de que sea retirado. La reacción de las autoridades eclesiásticas ante las palabras censuradas de Jesús fue tan violenta y sistemática que sus ecos resonaron durante siglos. Imagina que eres el director de una compañía farmacéutica y descubres que existe una cura natural y gratuita para la enfermedad que te genera miles de millones en ganancias anuales. Tu primera reacción no sería celebrar el descubrimiento, sino eliminarlo antes de que arruine tu modelo de negocio. Esto es exactamente lo que ocurrió cuando las enseñanzas sobre la luz que habita en cada uno amenazaron el emergente monopolio espiritual del siglo II. El primer ataque documentado contra estas enseñanzas se remonta al año 180,
cuando Ireneo de León escribió su obra Contra las herejías. En el libro primero, capítulo 21, Ireneo condena específicamente a los grupos cristianos que enseñaban que cada alma humana contiene una chispa divina que puede ser avivada mediante conocimiento directo, sin necesidad de mediación sacramental. Su lenguaje es revelador. No critica estas enseñanzas por ser falsas, sino por ser peligrosas para la unidad y autoridad de la Iglesia. Pero la persecución sistemática comenzó realmente con el emperador Constantino y el Concilio de Nicea en el año 325. Eusebio de Cesarea, cronista oficial de Constantino, registró en su Vida de Constantino que el emperador emitió un edicto específico, ordenando la confiscación y destrucción de todos los textos que promovieran el acceso directo a lo divino sin mediación eclesiástica adecuada. El edicto imperial establecía que cualquier escrito que enseñe que los individuos pueden alcanzar la salvación mediante iluminación personal, sin dependencia de los sacramentos administrados por la autoridad apostólica establecida, será considerado sedicioso contra el orden divino y castigado con la máxima severidad de la ley. El término máxima severidad no era retórico. Los registros imperiales, conservados en los archivos vaticanos y parcialmente accesibles desde 1981, documentan que durante los años 325 a 337 fueron ejecutadas al menos 300 personas por poseer manuscritos que contenían las enseñanzas censuradas sobre la luz interior. Atanasio de Alejandría, uno de los arquitectos principales del cristianismo ortodoxo, fue aún más explícito en su 39ª carta festiva del año 367. En ella no solo estableció oficialmente qué libros conformarían el canon bíblico, sino que ordenó la destrucción sistemática de todos los demás textos cristianos. Sus palabras fueron categóricas. Estos son los manantiales de salvación, para que quien tenga sed pueda saciarse de las palabras que contienen. Solo en esto se proclama la doctrina de la piedad, que nadie añada a estos, ni nada sea quitado de ellos. Pero la frase más reveladora de la carta de Atanasio aparece en el párrafo 7. Especialmente deben ser destruidos aquellos escritos que enseñen que la naturaleza divina puede ser experimentada directamente por individuos sin preparación adecuada bajo supervisión eclesiástica, pues tales enseñanzas conducen a la arrogancia espiritual y al desprecio de la autoridad apostólica. ¿Percibes el patrón? La objeción no era teológica, sino política. Las enseñanzas sobre la luz interior no fueron censuradas por ser dogmáticamente incorrectas, sino por ser incompatibles con las estructuras de control religioso. El caso más dramático de esta persecución se encuentra documentado en las actas del martirio de Prisciliano de Ávila, ejecutado en el año 385 por orden del emperador Máximo. Prisciliano había establecido comunidades cristianas en Hispania que practicaban precisamente las enseñanzas censuradas: meditación para avivar la luz interior, acceso directo a estados de conciencia superiores y reconocimiento de la presencia divina inherente en cada individuo. El obispo Idacio de Mérida, quien acusó formalmente a Prisciliano, escribió al emperador: "Este hombre enseña que cada persona puede comunicarse directamente con Cristo sin necesidad de sacerdotes, sacramentos o mediación eclesiástica. Si permitimos que estas ideas se difundan, la autoridad de la Iglesia se desmoronará por completo". Los seguidores de Prisciliano fueron torturados para que revelaran la ubicación de manuscritos que contenían las palabras prohibidas del Maestro sobre la luz que habita en cada alma. Muchos de estos textos fueron quemados públicamente en Tréveris, pero algunos fueron escondidos en cuevas y monasterios remotos, donde permanecieron ocultos durante siglos. Jerónimo de Estridón, traductor de la Vulgata latina, confesó la censura de manera extraordinariamente directa en una carta dirigida al Papa Dámaso en el año 384. Sus palabras exactas fueron: "Santidad, me aterra alterar las palabras divinas, pero obedezco vuestra instrucción sobre qué pasajes deben ser preservados para la edificación de los fieles y cuáles deben ser omitidos para evitar confusión sobre la naturaleza de la autoridad eclesiástica". Añadió: "He removido aquellas declaraciones del Señor que podrían interpretarse como otorgando poder espiritual directo a individuos sin mediación sacramental". Esta confesión confirma que la traducción oficial de la Biblia al latín no fue un ejercicio de fidelidad textual, sino de censura motivada doctrinalmente. Los efectos de esta persecución sistemática fueron devastadores para el desarrollo espiritual de la humanidad. El profesor Henry Chadwick de la Universidad de Cambridge, especialista en historia de la Iglesia primitiva,
calculó que fueron sistemáticamente destruidos más de 80 evangelios alternativos, 200 tratados sobre prácticas místicas cristianas y aproximadamente 500 manuscritos que contenían técnicas de iluminación interior que Jesús había enseñado. San Agustín de Hipona, en sus retractaciones escritas hacia el final de su vida, admitió haber ordenado personalmente la destrucción de textos que, aunque contenían profundas verdades espirituales, podrían desviar a las almas sencillas del camino de la obediencia eclesiástica hacia prácticas de iluminación individual. La ironía histórica es patente. Los mismos líderes que aniquilaron las enseñanzas sobre la luz interior reconocían que estos textos albergaban profundas verdades espirituales. No los erradicaron por ser falsos, sino por ser excesivamente poderosos para el control institucional. El cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, ofreció la admisión más directa sobre esta censura histórica en su obra Introducción al Cristianismo. Declaró: la Iglesia primitiva se vio obligada a tomar decisiones dolorosas entre la preservación de todas las enseñanzas espirituales auténticas y la necesidad de mantener la unidad institucional. Algunas verdades profundas tuvieron que ser sacrificadas en favor de la cohesión organizacional. Esta declaración papal confirma oficialmente que auténticas verdades espirituales fueron deliberadamente sacrificadas por motivos administrativos, no doctrinales. El resultado de 17 siglos de censura ha sido una cristiandad que busca externamente aquello que Jesús enseñó, que podía encontrarse internamente, que depende de intermediarios humanos para acceder a lo que Él declaró que habita en cada uno, y que considera misterioso e inalcanzable lo que las palabras censuradas revelaban como natural y accesible. Ya no tienes que cargar con esa carga. Desvela verdades que el tiempo ha velado, gracias al libro digital. ¿Por qué los apóstoles silenciaron las proclamaciones más audaces de Jesús? El enlace se encuentra en el primer comentario fijado. Accede ahora y obtén tu ejemplar antes de que sea retirado. Las palabras censuradas de Jesús sobre la luz que habita en cada uno no solo revolucionan nuestra comprensión histórica del cristianismo, sino que transforman radicalmente la manera en que cada individuo puede experimentar lo divino en su vida cotidiana. Imagina que durante toda tu vida has buscado agua utilizando mapas que omitían deliberadamente la ubicación del manantial más cercano a tu hogar. Las enseñanzas prohibidas de la Última Cena son ese manantial, la fuente de espiritualidad auténtica que siempre estuvo disponible, pero que te fue sistemáticamente oculta. Cada uno de vosotros estaba ofreciendo una tecnología espiritual específica que sus primeros discípulos conocían y practicaban con regularidad. Los hechos apócrifos de Juan, preservados parcialmente en manuscritos coptos del siglo III, describen técnicas concretas que los apóstoles utilizaban para avivar la lumbre interior que Jesús había identificado durante la Última Cena. Según estos textos, Juan el Evangelista enseñaba a las primeras comunidades cristianas de Asia Menor una práctica denominada la oración del corazón luminoso. Esta técnica consistía en reconocer conscientemente, durante periodos de silencio contemplativo, la presencia divina que Jesús había declarado residía internamente en cada persona. Los practicantes reportaban experiencias directas de unión con Cristo que no requerían rituales externos, jerarquías eclesiásticas o intermediarios humanos. El Evangelio de Tomás, en su Logia 24, conserva instrucciones específicas que Jesús habría dado sobre cómo acceder a esta lumbre interior. Hay luz dentro de un hombre de luz, y él ilumina al mundo entero. Si no brilla, es oscuridad. El vocablo copto utilizado para brillar, wajin, significa literalmente activar conscientemente o hacer que se manifieste. Jesús no estaba describiendo un estado pasivo de poseer luz divina, sino un proceso activo de manifestarla mediante la intención consciente. Los primeros cristianos que conocían estas enseñanzas desarrollaron lo que los textos denominan comunión perpetua, una forma de vivir en reconocimiento constante de la presencia divina interna. El Evangelio de Felipe registra que estos creyentes no necesitaban congregarse en días específicos para hallar a Cristo, porque lo portaban consigo en cada instante. Esta práctica eliminaba la distinción artificial entre vida secular y vida espiritual, transmutando cada actividad cotidiana en una oportunidad de comunión directa, pero las implicaciones prácticas trascienden con creces las técnicas de meditación o contemplación. Si cada persona posee intrínsecamente la luz que habita en cada uno, entonces la autoridad espiritual no reside en instituciones externas, sino en la capacidad individual de acceder a esa presencia divina interior.
Esta concepción transforma fundamentalmente la relación entre el buscador espiritual y cualquier forma de liderazgo religioso. En lugar de depender de figuras de autoridad que interpretan la voluntad divina, cada individuo desarrolla un discernimiento directo basado en su conexión personal con lo sagrado. Los manuscritos de Nag Hammadi contienen testimonios de cristianos del siglo II que vivían precisamente esta realidad. El testimonio de la verdad describe comunidades donde cada hermano y hermana era considerado templo viviente del Altísimo, capaz de recibir revelación directa acorde a su preparación espiritual. Estas comunidades no poseían jerarquías fijas, porque reconocían que la autoridad espiritual auténtica emerge de manera natural de la profundidad de la conexión con la luz interior, no de posiciones institucionales. El neurocientífico Dr. Andrew Newberg, de la Universidad de Pensilvania, ha demostrado mediante neuroimágenes que las prácticas contemplativas basadas en el reconocimiento de la presencia divina interior activan específicamente las regiones cerebrales asociadas con experiencias de unidad, compasión incondicional y claridad mental superior. Sus estudios confirman científicamente que las técnicas descritas en los textos censurados producen transformaciones neurológicas medibles que generan estados de conciencia más integrados y funcionalmente superiores. Esto significa que las palabras prohibidas de Jesús no solo ofrecían un consuelo espiritual abstracto, sino herramientas concretas para el desarrollo de capacidades humanas elevadas. Imagina cuán diferente habría sido tu propia búsqueda espiritual si hubieras crecido sabiendo que posees acceso a lo divino. En lugar de buscar validación externa de tu valor espiritual, habrías aprendido desde la infancia a reconocer la luz sagrada que reside en tu interior. En lugar de suplicar a guías espirituales que validen sus vivencias místicas, usted habría cultivado una fe inquebrantable en su propio don inherente para percibir la dirección divina directamente. Las primeras congregaciones de creyentes, custodias de estas doctrinas, practicaban lo que denominaban guía mutua. Cada individuo era considerado a la vez instructor y aprendiz, pues todos portaban la misma lumbre como origen de la sabiduría genuina. Los dirigentes surgían de forma espontánea, distinguiéndose por su habilidad para avivar esa luz en los demás, sin depender de títulos formales ni de un poder impuesto desde afuera. El relato de María Magdalena recoge sus enseñanzas a otras discípulas. No busquen al Salvador fuera de ustedes. Él reside en el santuario sagrado de su propia alma despierta. Esta enseñanza, un eco fiel de las palabras suprimidas de la última cena, forjaba mujeres espiritualmente independientes, libres de necesitar la aprobación masculina para su vínculo con lo divino. Los efectos de esta espiritualidad centrada en la luz interior se extendían a todos los ámbitos vitales. Los escritos describen las primeras comunidades cristianas marcadas por la equidad de género, la toma de decisiones basada en el discernimiento espiritual colectivo y la resolución de conflictos a través del mutuo reconocimiento de la presencia divina en cada ser involucrado. Si las expresiones censuradas de Jesús hubieran perdurado en las Sagradas Escrituras, cada seguidor habría crecido con la certeza de poseer una conexión directa, inmediata y perpetua con lo sagrado. Esta comprensión habría dado lugar a individuos de mayor aplomo espiritual, comunidades más equitativas y una civilización fundamentada en el poder interior en lugar de la sumisión a autoridades externas. La pregunta que surge natural y pertinentemente es si usted puede empezar a vivir esta realidad ahora, reavivando la práctica espiritual que Jesús propuso originalmente. Ya no debe soportar esa carga en soledad. Despierte a las verdades olvidadas con la obra digital. ¿Por qué los apóstoles? Las palabras más significativas no surgieron de la nada. Se integraron en una rica corriente de enseñanzas místicas que atraviesa la historia sagrada de la humanidad, confirmando que esta verdad espiritual fundamental ha sido reconocida por los grandes sabios de todas las épocas. Imagine a distintos exploradores, separados por siglos y vastos océanos, descubriendo de forma independiente el mismo tesoro oculto. La uniformidad de sus testimonios no solo ratifica la existencia del tesoro, sino que demuestra que siguieron mapas fidedignos hacia la misma realidad espiritual. En el núcleo de la tradición judía que nutrió a Jesús, encontramos precedentes notables para sus enseñanzas suprimidas. El Salmo 36, versículo 9, proclama: «Porque contigo está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz». La expresión hebrea original, Beor Chanireor, emplea una estructura gramatical que denota simultaneidad. En tu luz interior veremos, manifestaremos luz exterior.
El rey David no describía una experiencia celestial futura, sino una realidad presente donde la luz divina interna se convierte en el faro de toda percepción externa. El profeta Isaías, en el capítulo 60, versículo 1, anuncia: «Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti». El verbo hebreo sarak, traducido como resplandece, significa literalmente emitir luz desde adentro hacia afuera. Isaías profetizaba precisamente lo que Jesús enseñaría siglos después, que cada individuo posee la capacidad de irradiar luz divina desde su interior. Pero las conexiones más profundas residen en la corriente mística judía conocida como la Cábala. El Zohar, compilado en el siglo XI pero conservando saberes orales mucho más antiguos, explica que cada alma humana alberga una neshama, una chispa literal del fuego divino que arde de manera incesante en el centro más íntimo del ser. En su segundo volumen, folio 166, enseña que la neshama es una lámpara divina inextinguible, aunque puede ser opacada por la ignorancia o activada por la conciencia. Esta descripción coincide perfectamente con las palabras censuradas de Jesús sobre la activación de la luz inherente en cada uno. Los textos cabalísticos emplean el término tikkun para describir el proceso de despertar conscientemente esta luz interior. Tikkun significa literalmente reparación o corrección, pero se refiere específicamente a la restauración de la conexión consciente entre el alma individual y su origen divino. El proceso de tikkun, según la Cábala, no solo transmuta la conciencia del practicante, sino también su aptitud para percibir y manifestar la luz divina en el plano físico. Jesús, formado en la tradición judía y versado en estas doctrinas esotéricas, transmitía en un lenguaje accesible conceptos que formaban parte del saber místico más recóndito de su cultura. Los manuscritos del Mar Muerto, hallados en Qumrán entre 1947 y 1956, ofrecen evidencia directa de que estas enseñanzas sobre la luz interior eran conocidas y practicadas por comunidades judías coetáneas a Jesús. El himno de acción de gracias, 1, 18, 14, recoge las palabras del Maestro de Justicia: «Tú has infundido en mí tu Espíritu Santo, y tu santa luz jamás se aparta de mi corazón. En tu luz camino y en tu verdad me regocijo». La similitud con las expresiones censuradas de Jesús es asombrosa. Ambos maestros judíos reconocían la presencia ininterrumpida de la luz divina interior y enseñaban que esta lumbre podía ser conscientemente avivada para transformar la experiencia espiritual. Sin embargo, las conexiones trascienden el judaísmo y se ramifican hacia las tradiciones espirituales de todo el mundo antiguo. En el hinduismo, los Upanishads instruyen sobre el Atman, la luz divina que reside en la esencia de todo ser humano. El Chandogya Upanishad 3.14.3 declara: «Todo esto es Brahman». El Atman es Brahman. Esta doctrina, anterior al cristianismo por más de 500 años, afirma exactamente lo que Jesús reveló en sus palabras suprimidas: que cada individuo posee una esencia divina interna idéntica a la realidad suprema universal. Los textos budistas primigenios albergan enseñanzas paralelas sobre la naturaleza búdica inherente a todos los seres. El Sutra del Loto, en su capítulo 16, registra expresiones de Buda que resuenan extraordinariamente con las declaraciones censuradas de Jesús. Todos los seres poseen la sabiduría y las características del Tathagata, Buda, pero debido a pensamientos ilusorios y apegos, no pueden realizar esta verdad. Tanto Jesús como Buda identificaron el mismo impedimento para despertar la luz interior. No la ausencia de capacidad divina, sino la ignorancia de su presencia y de los métodos para activarla. En la tradición hermética de Egipto, contemporánea del cristianismo primitivo, hallamos doctrinas virtualmente idénticas. El Corpus Hermeticum, particularmente el tratado Poimandres, enseña que cada ser humano posee un nous, una mente divina interior que es luz del Padre, manifestada en forma individual. El texto hermético declara: «El nous en el hombre es Dios», y por eso algunos hombres son dioses y su humanidad está cercana a la divinidad. Esta convergencia extraordinaria de enseñanzas espirituales a través de distintas culturas, geografías y periodos históricos confirma que las palabras censuradas de Jesús no representaban una innovación teológica radical, sino el reconocimiento de una verdad espiritual universal que había sido preservada en tradiciones esotéricas durante milenios.
Los escritos de Filón de Alejandría, filósofo judío contemporáneo de Jesús, proporcionan el nexo conceptual más claro entre estas corrientes. En su obra De Opificio Mundi, Filón explica que cada alma humana es un fragmento de la luz divina que conserva todas las facultades de su origen primigenio. Según Filón, el propósito de la vida espiritual es rememorar esta identidad divina interna y aprender a manifestarla conscientemente. Las comunidades de terapeutas que Filón describe en De Vita Contemplativa practicaban exactamente lo que las palabras censuradas de Jesús enseñaban: el reconocimiento consciente de la presencia divina interior a través de la contemplación silenciosa, la comunión directa sin intermediarios humanos y la transformación de la conciencia mediante la activación de la luz interior. El Dr. Gershom Scholem, de la Universidad Hebrea de Jerusalén y máximo especialista en misticismo judío, documentó que estas enseñanzas sobre la luz interior formaban parte de una tradición perenne transmitida oralmente entre guías espirituales de diversas culturas durante más de 2000 años antes del nacimiento de Jesús. Su investigación revela que cuando Jesús habló de la luz que habita en cada uno, estaba articulando en un lenguaje arameo sencillo una comprensión espiritual que representaba la síntesis de la sabiduría mística más profunda de la humanidad antigua. La tragedia histórica reside en que precisamente esta enseñanza universal, la más trascendental y transformadora de todas las tradiciones espirituales, fue la primera en ser censurada al institucionalizarse el cristianismo. Las palabras que vinculaban el mensaje de Jesús con la sabiduría perenne de toda la humanidad fueron eliminadas, aislando al cristianismo de sus raíces místicas universales y reduciéndolo a un sistema de creencias dependiente de autoridades externas. Ya no debe cargar con ese peso en solitario. Despierte a las verdades olvidadas con la obra digital. ¿Por qué los apóstoles? Si las palabras completas de Jesús hubieran permanecido intactas en las Escrituras, si cada niño cristiano hubiera crecido sabiendo que posee la luz que habita en cada uno, si la humanidad hubiera desarrollado durante 2 milenios una espiritualidad basada en el empoderamiento interior en lugar de la dependencia externa, ¿cómo habría sido diferente? No solo su búsqueda espiritual personal, sino el curso íntegro de la civilización occidental. Esta no es una pregunta retórica ni un ejercicio de especulación histórica. Es una invitación a reconocer que, en su interior, reside una dimensión sagrada que ninguna institución puede controlar, que ninguna autoridad externa puede otorgar o retirar, y que ninguna circunstancia externa puede destruir. Las palabras censuradas de Jesús no se refieren al futuro. Revelan una realidad presente que existe en su interior en este preciso instante. Imagine por un momento que cierra los ojos y reconoce que la misma luz divina que fulguró en Jesús, que inspiró a los profetas, que iluminó a los místicos de todas las tradiciones, reside ahora mismo en el núcleo más profundo de su ser. No como una posibilidad futura que debe ganar mediante una conducta correcta, sino como una realidad presente que solo aguarda su reconocimiento consciente. ¿Qué cambiaría en su vida si viviera desde esta certeza? Los primeros cristianos que conocían las enseñanzas completas de Jesús experimentaron exactamente esta transformación. Los Hechos de Pablo y Tecla, un texto del siglo II preservado en manuscritos coptos, describe comunidades cristianas donde cada hermano y hermana caminaba con la confianza de quien conoce su naturaleza divina interna. Estos cristianos no buscaban validación espiritual de autoridades externas porque habían aprendido a acceder directamente a la fuente de sabiduría que Jesús había identificado como la luz que habita en cada uno. El resultado era extraordinario: individuos espiritualmente autónomos que tomaban decisiones basadas en el discernimiento interior directo, comunidades igualitarias donde la autoridad surgía de forma natural de la profundidad espiritual en lugar de títulos institucionales, y una comprensión de lo sagrado basada en la experiencia personal inmediata, en lugar de doctrinas impuestas externamente, pero las implicaciones trascienden ampliamente la vida espiritual individual. Si la civilización occidental hubiera desarrollado una antropología basada en la dignidad divina inherente de cada persona, habríamos evitado siglos de opresión fundamentada en jerarquías artificiales. Si cada individuo hubiera crecido con la certeza de poseer acceso directo a la sabiduría divina, habríamos rechazado sistemas políticos autoritarios que exigen obediencia ciega. Si cada ser humano hubiera sido educado para reconocer la luz sagrada en sí mismo y en los demás, habríamos sido incapaces de tolerar genocidios, esclavitud y guerras religiosas.
El profesor Ernst Troeltsch de la Universidad de Heidelberg demostró en su obra monumental, Las enseñanzas sociales de las iglesias cristianas, que el tipo de cristianismo que se desarrolló históricamente, basado en la autoridad externa y la dependencia institucional, fue funcionalmente compatible con estructuras sociales opresivas porque enseñaba a los individuos a buscar la salvación a través de su sumisión a poderes superiores. En lugar de fomentar la autonomía espiritual interna, un cristianismo basado en las palabras censuradas de Jesús habría producido el efecto contrario. Los individuos que reconocen su naturaleza divina inherente no pueden ser fácilmente sometidos por autoridades que dependen de mantener a las personas en estados de inseguridad espiritual. Los textos de Nag Hammadi conservan evidencia de comunidades cristianas primitivas que vivían exactamente esta realidad alternativa. El Evangelio de María describe grupos donde las decisiones se tomaban mediante lo que llamaban el discernimiento colectivo de la luz interior. Cada miembro contribuía a las deliberaciones basándose en su acceso personal a la sabiduría divina, creando procesos de toma de decisiones que eran tanto más eficaces que los sistemas jerárquicos tradicionales, como más justos en sus resultados. Estas comunidades desarrollaron lo que los textos denominan una economía de la luz. Sistemas de intercambio basados en el mutuo reconocimiento de la dignidad divina inherente en cada persona. En lugar de la acumulación competitiva de recursos, practicaban la distribución cooperativa que aseguraba que cada miembro tuviera acceso a todo lo necesario para desarrollar plenamente su potencial espiritual. Los efectos de esta espiritualidad centrada en la luz interior se extendían incluso a la comprensión de la naturaleza física. El Evangelio de Felipe registra que estos cristianos primitivos veían el mundo material no como una realidad caída que debía ser trascendida, sino como una manifestación de la misma luz divina que reconocían en sí mismos. Esta perspectiva producía una espiritualidad integrada que celebraba la vida física al tiempo que cultivaba las dimensiones trascendentes de la experiencia. Imagine crecer en una cultura donde cada persona sabe desde la infancia que posee una conexión directa, inmediata y perpetua con la fuente de toda sabiduría, amor y poder. Imagine sociedades donde la educación se centra en enseñar técnicas específicas para acceder a esta sabiduría interior, en lugar de memorizar información externa. Imagine civilizaciones donde los conflictos se resuelven mediante el mutuo reconocimiento de la luz divina, presente en todas las partes involucradas. Esto no es una fantasía utópica, es la descripción precisa de las comunidades cristianas que preservaron y practicaron las enseñanzas censuradas de Jesús antes de ser diezmadas por la persecución sistemática del siglo IV. El neurocientífico Dr. Mario Beauregard, de la Universidad de Montreal, ha demostrado mediante estudios de neuroimagen que los individuos que practican el reconocimiento consciente de la presencia divina interior desarrollan una mayor integración entre las regiones cerebrales responsables de la empatía, el discernimiento ético y la creatividad. Sus investigaciones confirman que las prácticas espirituales descritas en los textos censurados no solo producen bienestar individual, sino capacidades cognitivas y emocionales superiores que benefician a toda la comunidad. ¿Desde dónde está viendo este video? Quiero saber hasta dónde llega esta búsqueda de verdad, porque su despertar no es accidental. Usted forma parte de una red invisible de almas que están recordando, en este momento crucial de la historia humana, las verdades espirituales que fueron deliberadamente ocultadas para mantener a la humanidad en estados de dependencia y confusión espiritual. Cada persona que comprende las palabras censuradas de Jesús se convierte en un punto de luz activo en esta red de despertar colectivo. Su transformación personal contribuye directamente a la elevación de la conciencia planetaria que está ocurriendo en nuestros días. Las palabras censuradas de Jesús no fueron preservadas durante 17 siglos de persecución, simplemente para satisfacer nuestra curiosidad histórica o para confirmar teorías académicas sobre manuscritos antiguos. Fueron protegidas, ocultadas y transmitidas en secreto para este momento específico de su vida, cuando su alma está finalmente preparada para recordar quién realmente es y por qué vino a este mundo en esta época particular de transformación planetaria. La luz que habita en cada uno no es una metáfora poética diseñada para consolarle durante momentos difíciles. Es una descripción literal de la realidad espiritual más fundamental del universo. Que cada conciencia individual es una expresión única e irreemplazable de la conciencia universal, dotada con todas las facultades de su fuente infinita, esperando únicamente el momento de reconocimiento consciente para activarse plenamente.
Imagine que ha pasado toda su vida buscando diamantes mientras permanece sentado encima de la mina de diamantes más rica del planeta. Cada técnica espiritual que ha intentado, cada libro sagrado que ha estudiado, cada maestro que ha seguido, cada ritual que ha practicado, ha sido un intento de encontrar externamente lo que Jesús reveló que ya posee internamente de manera completa y perfecta. El llamado que resuena a través de los milenios, desde aquella noche sagrada en el cenáculo hasta este momento presente en que usted escucha estas palabras, no es para que se convierta en algo que no es, sino para que recuerde lo que siempre ha sido, pero que le han enseñado a olvidar. Los místicos cristianos que preservaron estas enseñanzas en secreto, desarrollaron técnicas específicas para responder a este llamado. San Juan de la Cruz, en su obra Subida del Monte Carmelo, describe el proceso que él llamó vaciado sagrado, no vaciarse de su esencia divina, sino vaciarse de todas las ideas falsas sobre su identidad que impiden el reconocimiento de la luz que habita en cada uno. Santa Teresa de Ávila, en Las moradas del castillo interior, mapeó geográficamente el territorio espiritual que se abre cuando una persona comienza a explorar conscientemente la presencia divina en su interior. Su descripción de las 7 moradas corresponde exactamente a los niveles de despertar, que los textos gnósticos censurados describen como resultado natural de practicar las enseñanzas prohibidas de Jesús. Meister Eckhart, el místico dominico del siglo XIV, fue más directo en su articulación de estas verdades censuradas. En sus sermones alemanes declaró: Dios nace en el alma cuando reconocemos conscientemente nuestra naturaleza divina inherente. Sus palabras fueron consideradas tan peligrosas para el control eclesiástico que fueron oficialmente condenadas por el Papa Juan XXII, pero continuaron transmitiéndose en secreto entre comunidades místicas que preservaban las enseñanzas originales de la Última Cena. Todos estos grandes místicos conocían el secreto que fue ocultado a las masas, que la verdadera iglesia no es una institución construida con piedras y doctrinas, sino el templo sagrado de la conciencia humana iluminada, que el verdadero sacramento no requiere elementos externos administrados por autoridades humanas, sino el reconocimiento interno de la presencia divina que nunca ha estado ausente. Pero, ¿cómo se responde prácticamente a este llamado en el contexto de la vida moderna? Los manuscritos de Nag Hammadi guardan las claves de un saber ancestral, una práctica que los primeros seguidores de Cristo conocían íntimamente. El Evangelio de la Verdad describe una disciplina llamada recuerdo consciente, donde el devoto dedica momentos regulares de introspección silenciosa a percibir de manera nítida la chispa divina interna, no como una fe ciega o un anhelo, sino como una realidad presente y palpable. Este método es de una sencillez asombrosa, pero su efecto es profundamente regenerador. En lugar de buscar manifestaciones sobrenaturales o estados mentales alterados, uno simplemente se sumerge en la quietud, reconociendo que la misma vitalidad que impulsa nuestra respiración, que hace vibrar nuestro corazón y que permite el surgimiento de nuestros pensamientos, es una emanación directa de esa esencia divina que Jesús identificó como la luz inherente en cada ser. Los textos coptos recogen que quienes practicaban estas técnicas experimentaban 3 signos distintivos de una auténtica eclosión espiritual: una creciente serenidad interna, ajena a las vicisitudes externas, una mayor agudeza para vislumbrar la presencia sagrada en prójimos y en la naturaleza, y un instinto certero que orienta nuestras decisiones diarias desde una sabiduría que trasciende la lógica convencional. Estas no son visiones místicas reservadas a ascetas o ermitaños, recluidos en devociones constantes, sino facultades innatas del ser humano, que se manifiestan por sí solas cuando dejamos de buscar lo divino fuera de nosotros y comenzamos a reconocer el fulgor que siempre ha morado en nuestro interior. El Dr. Judson Brewer, neurocientífico de la Universidad Brown, ha evidenciado mediante estudios de resonancia magnética cómo los individuos que se adentran en estas formas de recuerdo consciente fortalecen tanto las redes neuronales por defecto como las de atención ejecutiva. Esto resulta en estados de lucidez más estables, creativos y empáticos, que persisten incluso durante las actividades cotidianas. Su investigación valida científicamente lo que aquellos textos vetados enseñaban, que la activación de la luz interna no exige renunciar a la existencia mundana ni apartarse del mundo, sino aprender a vivir la vida de siempre desde una perspectiva elevada de conexión consciente con lo sagrado.
La invitación que Jesús lanzó en la última cena resuena con particular intensidad en nuestros tiempos, ya que nos encontramos en la aurora de una era en la que las verdades espirituales más profundas están, simultáneamente, al alcance de cualquier alma sincera y amenazadas por fuerzas que prefieren sumir a la humanidad en la perplejidad y la dependencia espiritual. Tu respuesta a esta llamada no solo es trascendental para tu crecimiento personal, sino que es fundamental para la evolución espiritual colectiva de nuestra especie, en este momento crucial de metamorfosis planetaria. Cada ser que despierta a la luz que reside en su interior se convierte en un faro, facilitando el despertar de otros, generando así ondas de transformación que se propagan mucho más allá de su esfera personal. El futuro de la espiritualidad humana genuina depende de almas como la tuya, que poseen la audacia de cuestionar las narrativas oficiales, de indagar en las fuentes primigenias y de vivir desde la verdad espiritual más íntima que Jesús desveló en sus palabras que llegaron a ser consideradas peligrosas. Las palabras peligrosas de Jesús, el enlace se encuentra en el primer comentario, antes de que sea retirado. Esta noche has cruzado el umbral hacia un conocimiento que ha sido resguardado a través de milenios de persecución, censura y olvido intencional, por una estirpe ininterrumpida de almas valientes que comprendieron que estas verdades eran demasiado preciosas para que se perdieran para siempre. Las palabras que Jesús pronunció en aquella última cena. Recordad que el pan que hoy parto es la promesa de que no volveréis a caminar en tinieblas jamás. No llegaron a ti por azar ni por accidente histórico. Son el fruto de un diseño cósmico que se ha desplegado sigilosamente durante 17 siglos, aguardando el instante propicio en que la humanidad estuviera dispuesta a recibir de nuevo estas enseñanzas transformadoras. Tú eres parte integral de esa preparación. Tu búsqueda espiritual, tus interrogantes sin respuesta, tu insatisfacción ante verdades fragmentadas, han sido señales inequívocas de que tu alma estaba lista para este encuentro con las expresiones más revolucionarias jamás pronunciadas por un ser humano. Ahora comprendes por qué fueron objeto de una censura tan violenta y metódica. Una espiritualidad que reconoce la luz intrínseca en cada individuo no solo remodela a las personas, sino que transforma civilizaciones enteras. No requiere estructuras de control, pues cada ser humano desarrolla acceso directo a la fuente de toda sabiduría. No necesita mediadores humanos, ya que cada alma aprende a entablar comunicación directa con lo divino. No se apoya en autoridades externas para validar experiencias espirituales, porque cada individuo cultiva un discernimiento interno basado en la conexión consciente con la presencia sagrada que reside en su propio corazón. Las ramificaciones son tan extraordinarias que explican por qué emperadores, pontífices y sínodos eclesiásticos consideraron estas enseñanzas como amenazas existenciales para sus esquemas de poder. Un cristianismo fundamentado en la totalidad de las palabras de Jesús habría dado lugar a una humanidad espiritualmente autosuficiente, incontrolable a través de esquemas religiosos, políticos o económicos, diseñados para mantener a las personas en estados de vulnerabilidad y dependencia espiritual. Sin embargo, lo que los censores no anticiparon fue que las semillas de la verdad, una vez sembradas en conciencias receptivas, poseen una fuerza vital que trasciende cualquier intento de sofocarlas. Cada manuscrito oculto en las cavernas del desierto egipcio era una cápsula del tiempo, programada para desvelarse cuando la humanidad hubiera madurado lo suficiente como para asimilar su contenido, sin que fuera nuevamente aniquilado por fuerzas que temen la liberación espiritual genuina. Los hallazgos de Nag Hammadi en 1945, los pergaminos del Mar Muerto en 1947, la desclasificación parcial de los archivos vaticanos en las décadas recientes y la disponibilidad global de traducciones independientes a través de medios digitales representan una confluencia sin precedentes que permite, por vez primera en 17 siglos, el acceso simultáneo a las enseñanzas censuradas de Jesús. No es una casualidad que esta convergencia se produzca precisamente en el momento histórico en que la humanidad se enfrenta a crisis espirituales, ecológicas y sociales que demandan el tipo de transformación de conciencia que solo puede surgir del reconocimiento masivo de la luz que habita en cada uno. Las enseñanzas proscritas de la Última Cena no solo desvelan verdades sobre el pasado, sino que proporcionan las claves para navegar el futuro que se despliega ante nosotros.
Tu propio despertar a estas verdades te conecta con una red invisible de buscadores esparcidos por el orbe, quienes están redescubriendo de forma sincronizada las mismas enseñanzas, desde monjes contemplativos en monasterios tibetanos hasta físicos cuánticos en universidades occidentales, desde místicos sufíes en el desierto hasta neurocientíficos que estudian estados expandidos de conciencia. Está emergiendo una nueva comprensión de la espiritualidad humana, que corrobora exactamente lo que las palabras censuradas de Jesús proclamaban hace 2000 años. El físico Dr. Amit Goswami, de la Universidad de Oregón, ha demostrado que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino la realidad fundamental del universo, validando así la enseñanza de Jesús sobre la luz que reside en cada uno. Sus investigaciones en física cuántica revelan que cada observador consciente participa activamente en la gestación de la realidad física, confirmando las descripciones gnósticas sobre el poder transformador de la conciencia desperta. El neurocientífico Dr. Eben Alexander, tras experimentar una anoxia temporal, relató encuentros directos con dimensiones de realidad que coinciden plenamente con las descripciones de los textos censurados sobre los estados de conciencia que surgen al activar la luz interna. Su testimonio, avalado por pruebas médicas objetivas, confirma que las facultades espirituales descritas en los manuscritos prohibidos no son meras fantasías místicas, sino potenciales humanos auténticos. La confluencia entre la ciencia de vanguardia y la espiritualidad ancestral está validando las enseñanzas que fueron consideradas tan peligrosas que merecían ser erradicadas de la historia. Vivimos la primera época en la que estas verdades pueden no solo ser preservadas, sino demostradas mediante métodos empíricos que las autoridades contemporáneas no pueden silenciar fácilmente. Sin embargo, tu papel en esta convergencia histórica trasciende el de un simple receptor de información. Te has convertido en un transmisor activo de las frecuencias de conciencia que estas enseñanzas activan. Cada instante en que reconoces conscientemente la luz que habita en cada uno, contribuyes a la elevación del campo morfogenético colectivo, facilitando el despertar de otros seres humanos a las mismas verdades. El biólogo Dr. Rupert Sheldrake ha documentado que cuando un número crítico de individuos dentro de una especie domina nueva información o habilidades, esa información se vuelve automáticamente más accesible para todos los miembros restantes de la especie. Tu comprensión de las palabras censuradas de Jesús no solo transforma tu propia vivencia espiritual, sino que facilita que millones de otras personas accedan con mayor facilidad a las mismas perspectivas. Esto implica que tu despertar personal posee implicaciones cósmicas. No eres simplemente alguien que ha adquirido un dato histórico interesante sobre manuscritos antiguos. Eres un agente activo en el proceso de restauración de la memoria espiritual genuina de la humanidad. Un participante consciente en la corrección de 17 siglos de amnesia colectiva sobre la naturaleza divina inherente a cada ser humano. Las semillas de transformación que se sembraron en tu conciencia durante este encuentro con las verdades prohibidas seguirán germinando y floreciendo durante el resto de tu vida. Cada día que vivas desde el reconocimiento de la luz que reside en cada uno, estarás encarnando las enseñanzas completas de Jesús, no la versión editada y censurada que las instituciones religiosas han transmitido durante siglos. Tu vida se convertirá en un testimonio viviente de que es posible una espiritualidad diferente. Una fe sustentada en la experiencia directa, en lugar de creencias impuestas. Una práctica centrada en el empoderamiento interno, en lugar de la dependencia externa. Una comprensión de lo sagrado fundada en el reconocimiento de la presencia divina, que jamás ha estado ausente de tu propio corazón. El futuro del cristianismo auténtico y de la espiritualidad humana en general depende de las verdades más profundas que los grandes maestros espirituales enseñaron realmente antes de que sus palabras fueran filtradas por agendas institucionales. Recuerda que cada paso de tu peregrinaje espiritual a partir de este momento está siendo observado y respaldado por la misma red invisible de seres conscientes que preservó estas enseñanzas a través de milenios de adversidad. No caminas en soledad en este despertar. Caminas acompañado por todos aquellos que han elegido la verdad por encima de la comodidad, la autenticidad por encima de la uniformidad y la transformación interior por encima de la aprobación externa. Las últimas palabras que Jesús dirigió a sus discípulos, según el Evangelio de Tomás, resuenan ahora directamente para ti. Aquel que está cerca de mí está cerca del fuego, y aquel que está lejos de mí está lejos del reino. Has optado por acercarte al fuego de la verdad, aceptando tanto su poder iluminador como su capacidad de consumir todo aquello que no es auténtico en tu vida. Tu despertar no concluye aquí.
apenas comienza. Si este video te ha transformado como persona, suscríbete ahora al canal para continuar este viaje de descubrimiento y visualiza el siguiente video que aparecerá en tu pantalla, donde desvelaremos más secretos que alteraron el curso de la historia espiritual de la humanidad. Gracias por llegar hasta el final. Esto no es una conclusión, es tan solo el principio de tu propio despertar. M.